Seguimos en su programa Más Cultura, que nos puede seguir en el Facebook de Guillermo Vázquez Valdivia. Quedan dos preguntas pendientes. Una es el origen profundo ¿cuál es el origen profundo de la corrupción, de la violencia, de la ignorancia y de la pobreza en México? Bueno, mira, el origen más profundo, independientemente de la obra destructora de Juárez, porque ahí empieza, o mejor dicho, continúa el desastre para México. Si bien el primer golpe profundo que explica lo que me estás preguntando se da a fines del siglo XVIII, con un fenómeno histórico brutal, doloroso, terrorífico, que se llamó la expulsión de los jesuitas. Es en el año, si mal no recuerdo, 1767, en donde por una orden de un rey estúpido, corrupto, tonto y marioneta de la masonería internacional, da la orden de expulsar de México a todos sus educadores. Y los educadores era la orden jesuita. Tenían colegios para niñas, para niños, para jóvenes, para adolescentes, universidades, ¿sí? Habían fundado multitud de ciudades, pueblos, pueblitos, villas, conventos, etcétera. Podemos decir que la Orden de la Compañía de Jesús, su huella histórica en México, explica en gran medida el alma mexicana. Para exterminarla había que expulsar. Bueno, fue tan cruel esto que algunos de los jesuitas, incluso ancianos, fueron a parar a Rusia en su destierro. Después de cruzar el Atlántico y media Europa, fueron a parar a Rusia por el mero hecho de ser sacerdotes católicos. No respetaron a los curas nacidos en México, mexicanos, mucho menos a los extranjeros. Estamos hablando de cientos de educadores mexicanos que se dedicaban a la más noble tarea que un ser humano se puede dedicar, que es la educación de la juventud. Entonces, había que destruir el alma de México. Allí está la raíz histórica más profunda de la ignorancia culpable del mexicano de hoy, de su superstición, de su fanatismo, de su falsa religiosidad, porque van a ver a la Virgen y le llevan flores y serenata y dejan las rodillas encueradas a raíz de hueso en sus mandas a la Virgen, pero no rigen su conducta por lo que la Virgen les podría pedir. Oye, deja el alcohol, deja a tus mujeres, sé virtuoso, practica tu fe, no me vengas con peregrinaciones y ramos y cánticos si no eres un buen cristiano. Entonces, yo soy guadalupano, pero soy un guadalupano coherente, en el sentido de que, aparte de que conozco la visión de la ciencia sobre los milagros de Guadalupe, que son auténticos milagros, pues procuro regir mi conducta por lo que la Virgen me sopla, ¿no? Pero el mexicano común no rige su vida por su supuesta fe en la guadalupana. Entonces, ¿de dónde viene todo ese desastre? Además de la terrible pobreza en la cual 63 o 70 millones de mexicanos viven con menos de $2 al día, y como en la Huasteca Potosina comen 100 piezas de alacranes y víboras, las poquitas que quedan. Yo voy mucho, viajo por tierra a la frontera, paso por ese lugar y es desolador, es apocalípticamente desolador. Un tramo de más de 150 kilómetros de autopista, a cada lado que encuentras, un desierto. Y unos cuantos pobladores, niños con unas panzas enormes, llenas de lombrices, que se alimentan de lo que el campo les da. Entonces, este México miserable, este México ignorante, este México ateo, el mexicano no es católico, el mexicano es un bautizado, ex cristiano, neopagano. El INEGI podrá decir que somos 88 o 90% de católicos. Sí, somos católicos, dice que es católico. Pero en realidad el mexicano no vive su fe de modo coherente y realista, porque no la conoce. Porque hay demasiados pocos sacerdotes cultos y con vocación al martirio, comenzando por los señores obispos, que son muy cómodos capitanes de la iglesia, pero que no se dedican a la evangelización o a la reevangelización, salvo honrosas excepciones. Entonces, todo este desastre comienza
a fines del siglo XVIII, continúa con Juárez, no, continúa con la caída de Iturbide. Iturbide es nuestro verdadero padre de la patria, aparte del fundador de México, que es Hernán Cortés. Iturbide realmente consigue la independencia de México, y después los masones que lo fusilan, qué triste, pero hay que decirlo, la única nación parricida de la historia. No hay otra nación que haya fusilado a su gobernador, a su libertad. El desastre continúa después de la caída de Iturbide, continúa con Juárez, que despoja a la iglesia de los mejores hospitales que había en la tierra. Hay un libro extraordinario que escribe un tío mío de nombre Alfonso Trueba, que se llama Los Hospitales de la Nueva España o la Caridad de Don Benito, donde demuestra que Benito Juárez cometió los más terribles actos de pillería contra los bienes de la iglesia para quedárselos él y su gabinete, dejando a Moreira y a Duarte y a todos los narcogobernadores raperos de hoy en calidad de niños de teta. El gran ladrón de la historia es Juárez. El gran destructor de México es Juárez. Y continuamos y así llegamos al año 1917, donde surge la Constitución destructora de la nación. ¿Pero qué crees? Falta lo mejor para explicarnos el origen profundo de todos estos azotes. Y me refiero a un acontecimiento histórico que se conoce con el nombre de el Pacto de los Generales. El Pacto de los Generales fue atestiguado por un espía muy especial, que estuvo ahí, a escondidas, que conoció los hechos por astucia, por infiltración y de otros muchos modos, y ese gran espía, hoy sí lo puedo decir, fue mi abuelo Adalberto Abascal, y del Río, el papá de mi papá. Y él atestigua, y mi padre atestigua, y mi hermano Salvador lo sabe, y muchos de mis hermanos lo sabemos, y yo lo conozco bien, en qué consistió el famoso Pacto de los Generales. Si tú le echas una ojeada al México de hoy, ¿qué observas? Pobreza en el campo, el peor lugar en la OCDE en calidad académica, la mayor narcoviolencia. En México hay más muertos que en Siria, a pesar de que Siria está en guerra. En México hay más muertos que en Siria, o a la par, y a veces sube y a veces baja, pero Siria y México son los dos lugares de la tierra en donde hay más muertes violentas. Allá por guerra interracial, interreligiosa, etc., y por enormes intereses petroleros y acuíferos, en donde los poderosos están dando hasta por debajo de la panza. Rusia, China, Estados Unidos, sobre todo Israel, bueno. Pero es guerra franca, guerra formal, con aviones, misiles, cruceros, tanques y todo lo que quieras. Pero un estado en donde no hay guerra, ni siquiera guerra civil, produce la primera o la segunda cantidad de muertos al año gracias al narcotráfico. Entonces, si tú observas a México actual, ¿de dónde viene? Bueno, viene del Pacto de los Generales, viene de Juárez, viene de la calle de Iturbide, viene de la expulsión de los jesuitas, porque la maestra de la vida es la historia. Si no sabemos historia, no sabemos nada. Si no sabemos historia, no nos podemos explicar lo que hoy ocurre. Estos generales, encabezados por Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, PNR se llamó en principio, Partido Nacional Revolucionario, después PRI. ¿Aunque no fue Dwight Morrow? Ante Dwight Morrow, por supuesto. Ante el embajador Dwight Morrow, en las últimas noches del mes de noviembre de 1928, prometen 7 cosas, a nivel de juramento masónico. ¿Cuáles crees que prometieron? Número 1, vamos a perpetuarnos en el poder. Dime si lo han logrado o no. Ahí está. No importa que haya 22 gobernadores indiciados por narcos, a ver cuándo los pescan, o a ver cuándo devuelven lo robado. Eso nunca va a ocurrir, porque son ellos mismos. Si se meten ellos a la cárcel, no hay quien cierre la puerta. Nadie puede hacer eso. Por eso van a seguir gozando de cabal salud y libertad, y por eso Moreira, recién acusado antier en los Estados Unidos, va a seguir demandando a sus detractores, a los que lo acusan de corrupto. Y Duarte va a hacer lo mismo, y nadie va a pagar las cuentas jamás.
Y las gigantescas deudas contraídas por Rafael Moreno Valle y bla, 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 que endeudó a Puebla con 150,000 millones de pesos, y sí, la dejó bellísima, Puebla es extraordinaria, pero ¿a qué costo? Bueno, entonces, ¿de dónde viene todo eso? Primer pacto, perpetuarnos en la gobernanza del país, perpetuarnos en el poder. ¿Cuál pudo haber sido el segundo pacto? ¿Qué te late? Pues la educación laica. Vamos a descristianizar a la nación mediante la educación laica. Pero más grave, vamos a asumir y a dejar al pueblo en la ignorancia. Ahí tienes ya tres pactos. Perpetuación en el poder, descristianización de la nación, dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Para eso se inventó la SEP. Y para eso tenemos en la SEP personajes como la mamá de Chucky, ¿no? Mejor conocida como el Esther Gordillo. Y el nuevo, actual secretario de Educación Pública, que nos pone a leer. ¿A leer? ¿Vas a leer? Bueno, no rebuzna porque no se sabe la tonada, ¿no? Entonces, tres pactos. Pero hay un cuarto. Vamos a repartirnos el territorio. Y entonces, así como Michoacán pertenece a la familia Cárdenas y Veracruz pertenece a la familia alemana, en donde en 1940 desembarca una espía alemana, Ilse Kruger, con media tonelada de oro puro para crear el narcotráfico en Sinaloa, el Triángulo Dorado. Y convence de ello al presidente alemán, que entonces era gobernador de Veracruz. Le recomiendo al público que lea un libro que puede conseguir en Sambors, que se llama Los nazis en México, para que vea cómo surgieron los carteles de Sinaloa, el origen remoto del Chapo Guzmán y compañía, ¿no? Que no son más que gatos. O sea, el Chapo es un gato de Angora, pero es un gato, no es un jefe. Los jefes despachan en el Palacio Nacional, o en el Senado de la República, o en la Cámara de Diputados. Hay que brincar la Hay que frontera brincar también. la frontera. Los narcos de alto nivel se llaman Bush, Clinton, Condoleezza Rice, el actual, Mr. Trampas, ¿sí? Y por supuesto que todos los políticos de alto nivel están coludidos en el narcotráfico. Porque además están coludidos, bueno, ellos no están coludidos, son los jefes, los principales banqueros, Rothschild, Rockefeller, etc. Llevamos 4 pactos. Quinto, vamos a desvincular a la familia. ¿Para qué? Para que no sea prolífica, para que no haya mexicanos. Si algo odia el demonio es la existencia de la vida humana. Entonces, ¿en dónde se ataca la vida? Pues en su mero seno, en la familia integrada. Mi rebacho es haber tenido un bebé. Y mi papá, 12. Y mi abuelo, 12 también. Hay una foto por ahí, ya en mi Facebook, donde están todos mis tíos. Mi papá es el cuarto. Muy bien, entonces, quinto pacto. Vamos a hacer improductivo al campo. Hoy los inventores del maíz, que somos los mexicanos, importamos maíz, y trigo, y alfalfa, y cebada, y arroz. Todo grano que tragamos en México es importado, en grandes proporciones. Bueno, hasta azúcar. México ya no es autosuficiente desde hace mucho tiempo. ¿Todo lo importa? Todo lo importamos. Ya no nos falta que importemos café. Entonces, el asunto es que el campo mexicano es improductivo, pero no por errores de la Secretaría de la Zagarpa y todas ellas. No. Es un proyecto de dominación que se firma en 1928. Hoy México sería el granero del mundo si no se hubiera dado el pacto de vecindad.